Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Valentina Otero y es un gusto darles la bienvenida a este evento virtual de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami. Agradecemos a todos por acompañarnos hoy y por participar en estos espacios que buscan fortalecer la conexión y el intercambio de conocimiento entre nuestra comunidad empresarial. En esta ocasión nos acompaña uno de nuestros miembros, Seacoast Bank, quienes estarán compartiendo un tema muy interesante sobre cómo funciona el sistema bancario de Estados Unidos. Para esta conversación contamos con la participación de Daniela Betancourt, directora de banca global en Cicus Bank, con más de 20 años liderando banca global y equipos de alto desempeño, experta en estrategias financieras para clientes multinacionales, amplio dominio en comercio internacional, tesorería y divisas, especialista en cumplimiento BSA, AML, OFIC y gestión de riesgos. Y por otro lado, también contamos con la compañía de Kimberly Narváez, la vicepresidente senior de la marca de la banca global, con más de 20 años en banca internacional y gestión de clientes, experta en desarrollo de negocios y relaciones estratégicas en Latinoamérica, especialista en soluciones financieras complejas y operacionales y transfronterizas y enfoque en cumplimiento regulatorio BSA y relaciones a largo plazo. Estamos muy felices de contar con su participación el día de hoy. Ahora sí los dejo en mano de ellas para dar inicio a la presentación. Bienvenidos a todos. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en la noche de hoy. Como les mencionaron ya, mi nombre es Daniela Betancourt, soy la directora de la banca global del Seacoast Bank. Tengo aproximadamente 25 años de experiencia trabajando con clientes internacionales y la presentación que voy a compartir con ustedes el día de hoy es nada más que una colección de preguntas y frustraciones que he podido observar durante los años y tratamos de crear con la ayuda de Kimberly, quien se va a presentar próximamente, una guía práctica para encarar todos los mitos con los que se enfrenta una empresa o un individuo cuando trata de establecer negocio en Estados Unidos y se dan cuenta de que algo tan simple como abrir una cuenta bancaria pues puede llegar a ser un poquitico de un obstáculo. Entonces tratamos de darles las herramientas y la información para ayudarlos, porque cuando uno entiende el porqué de las cosas y tiene un poquitico de la educación, pues ya obviamente la situación es mucho más fácil de navegar. Kimberly, no sé si te quieres presentar. Sí, claro que sí. Gracias, Dani. Mi nombre es Kimberly Narváez, soy ejecutiva de la banca global. Llevo más de 20 años en la banca. Soy originaria de Colombia. Inicié en la banca colombiana en diferentes instituciones financieras y creo que precisamente esta experiencia que tuve allá, más esta nueva experiencia ahora en Seacoast Bank, un banco americano que atiende de manera exclusiva a clientes internacionales, me ha permitido apoyar mucho a los clientes y también para que el banco, que es 100% americano, entienda un poco la cultura americana, el por qué los clientes pueden hacer algunas operaciones que a la vista del banco americano no son comunes, no son usuales, pero que de pronto en nuestros países de Latinoamérica son recurrentes y normales. Entonces, hemos, como dice Daniela, a través de nuestra experiencia, podido crear como este webinar para, con fines de enseñar, de apoyar y de educar un poco a los empresarios e individuos que no residen aquí en Estados Unidos y que pudieran estar interesados en empezar su vida financiera para que inicien de la mejor manera y que no tengan tantos inconvenientes al momento de tomar las decisiones correctas de un aliado financiero, que es muy importante. Así es, Kimberly. Y así que bueno, durante la interacción escucharán de nosotras dos, porque creo que nos acompañamos muy bien en mi gran conocimiento de la banca americana, en lo que es la perspectiva internacional y la experiencia muy valiosa de Kimberly, que puede conectar lo que es la parte de la banca colombiana y entendiendo realmente la cultura bancaria dentro de Colombia y cómo se puede aplicar todo lo que le vamos a explicar en el día de hoy. Así que voy a empezar a compartir la presentación. Si me dan un segundito. Perfecto.
Entonces, para empezar, el tema que vamos a estar conversando el día de hoy se llama Rompiendo mitos. ¿Cómo funciona realmente el sistema bancario en Estados Unidos? Una de las cosas que me he dado cuenta durante los años es que tratamos de obtener información, como que tratamos de descifrar qué es lo que realmente está sucediendo en el sistema bancario. Y siempre lo digo de forma chiste, pero real. Nos basamos muchísimo, yo siempre digo, en lo que me dijo mi amigo, lo que me dijo mi primo, lo que me dijo mi hermano. Y lo que queremos realmente hoy es hablarles acerca de lo que es realmente cierto y veraz, ¿ok? Entonces, queremos hablar acerca de por qué la banca es una pieza global para poder expandir su negocio en Estados Unidos. También vamos a hablar acerca de cómo funciona realmente el sistema bancario. ¿Cuál es el entorno bancario y el marco regulatorio actual? Creo que es muy importante entender de dónde vienen los bancos cuando hacen ciertas preguntas, con un énfasis muy específico hacia las regulaciones del Bank Secrecy Act y el antilavado de dinero, para ayudarlos a entender por qué es tan importante tener cierta claridad, consistencia y transparencia. También vamos a hablar acerca de la seguridad bancaria y el FDIC. A veces asumimos que todos los bancos están creados igual y esa no es la realidad. Hay diferentes bancos en diferentes circunstancias y vamos a explicarles un poquitico acerca de en qué se basa todo eso. Vamos a ayudarlos también a poder entender qué preguntas deben hacer para seleccionar el banco ideal para ustedes y su situación y también cuáles son algunas buenas prácticas bancarias para empresas internacionales. Vamos a hablar brevemente acerca de créditos comerciales en Estados Unidos y por qué el crédito es tan importante. Y por último, romperemos mitos sobre la banca y les vamos a dar algunos mensajes que consideramos son claves para crecer con seguridad en Estados Unidos. Entonces, vamos a empezar hablando del por qué. O sea, obviamente es sumamente importantísimo tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Muchas veces los contadores y los abogados buscan crear estructuras para lo que es la protección de patrimonio o para poder ayudarlos con lo que es la parte tributaria, pero crean unas ciertas estructuras que son tan y tan complicadas para los bancos que no se vuelven efectivas. Entonces, es importante siempre incluir al banquero como uno de sus aliados cuando están creando la estructura y la estrategia legal para asegurarse que la estructura que están eligiendo les permite operar, invertir y crecer. Les doy un ejemplo un poquitito breve. A veces para obtener un préstamo para una propiedad en Estados Unidos es importante hacerlo bajo una LLC para protegerlos de lo que son los impactos tributarios de herencia. Pero muchas veces hacen esa LLC que el dueño sea una compañía internacional. Al hacer eso ya no pueden optar para un préstamo residencial porque entonces el banco no tiene ningún tipo de repago o una persona individual que pueda ser responsable a la final. Entonces, ese es uno de esos ejemplos en los que es importante que muy temprano, a medida que vayan a crecer, tengan un banco que consiga y sepa muy bien cuáles pueden ser los obstáculos que ustedes puedan enfrentar. Obviamente, esta es una parte clave, ¿verdad? Hay que poder aceptar pagos, enviar transferencias, hacer relaciones. Muchas veces cuando van a obtener ciertos clientes o inclusive ciertos proveedores, les requieren tener una carta bancaria. Y en eso también tiene mucho que ver el seleccionar un banco fuerte cuando tienen un proveedor. Les pueden exigir que tengan relaciones bancarias con bancos muy específicos, pero hablaremos de eso un poquitito más adelante. Hay muchísimos bancos en Estados Unidos y como hablábamos previamente, no todos son creados iguales. Sin duda alguna, los que más se reconocen son los bancos nacionales con marcas que se conocen de forma internacional y al cliente internacional, así como nos gusta a veces comprar una cartera Louis Vuitton porque conocemos la marca o nos gusta comprar una Coach o un buenos zapatos o un iPhone marca Apple, pues nos llaman mucho la atención los bancos nacionales. Pero los bancos nacionales tienen sin duda alguna eso, que es el respaldo de nombre, pero en este momento para la banca internacional tienen ciertos obstáculos operacionales, porque normalmente no les están permitiendo cosas tan simples como recibir una tarjeta de débito o poder abrir su estructura legal completa. Entonces, al final de la presentación les vamos a hablar acerca de algunas preguntas claves que deben hacerle a un banco
de cualquiera de estos niveles para poder hablarles acerca de cómo y cuál debe ser el banco adecuado para ustedes. No solamente el reconocimiento de marca es importante, sino también entender si los pueden apoyar en préstamos, en el tipo de tecnología y muchísimos factores adicionales. Después tenemos los bancos regionales, ¿verdad? Que son bancos que realmente se están en un área muy específico, como nosotros que estamos en el estado de la Florida, pero también somos un poco banco comunitario y eso nos permite tener el tamaño para poder apoyar a clientes en préstamos y darles la seguridad de liquidez, pero sin tener quizás todo ese tipo de obstáculos de los bancos nacionales. Y después están los bancos comunitarios, que son los bancos pequeños, ¿verdad? Que están localizados en ciertas regiones, ciudades, pero que tienen quizás problemas de capitalización y por ende tienen a ofrecer tasas de interés un poquitico más altas. De nuevo, no todo es generalizado, cada uno tiene su específico. Otra cosa que estamos viendo bastante importante en este momento es muchos bancos de Internet, fintech, ¿ok? La mayoría de esos bancos en realidad no tienen manejo de cuentas ellos directamente, sino que ponen los depósitos en otros bancos y por ende no tienen protección del FDIC. Entonces, es muy importante que cuando vean un banco que solamente abre cuentas en el Internet y que no tengan oficinas, que se fijen si tiene la protección del FDIC. ¿Cuáles son los principios más clave en un banco? Que haya transparencia. O sea, un banquero tiene que poderles explicar a ustedes cuál es la situación actual del banco a nivel financiero. Una de las maneras más simples de obtener información es cuando un banco es cotizado en la banca de Bolsa. valores de Nueva York o tiene algún tipo de activos públicos, ¿ok? Cuando los bancos son comunitarios, muchas veces son bancos privados y la única manera de obtener información es yendo directamente a la página del FDIC para poder obtener la información más actual. ¿Qué ha sucedido recientemente con los bancos en Estados Unidos, así como ocurrió en los bancos en California? Que hay bancos que tienen o demasiada concentración en ciertos segmentos, ¿ok? Lo cual no es bueno. Es importante conseguir un banco que tenga una cartera muy bien diversificada, tanto de activos como de deudas, y eso asegura que tengan pues solidez para el futuro. También es importante buscar en Internet si el banco con el que ustedes están lidiando tiene algún tipo de problemas regulatorios. ¿Por qué? Porque cuando un banco tiene problemas regulatorios, eso puede prevenir que en el futuro ustedes puedan expandir su relación. Porque cuando los reguladores ponen algún tipo de acción legal a la institución, pues no le permiten el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entender qué tipo de banco es y poder asegurarse que ustedes pueden tener acceso a cuál es la situación financiera del banco en ese momento, cómo está en su relación regulatoria y quién es la organización que realmente los rige. La mayoría de los bancos en Estados Unidos los bancos muy grandes, los nacionales y regionales, normalmente son regulados por la OCC, también por el FDIC, también por la Reserva Federal, que es la que dicta el cambio de lo que son las tasas de interés, pero también existe algo muy importante que es lo que impacta principalmente al cliente internacional, que es lo que le llamamos el acto de anti-lavado de dinero, ¿ok? Este acto existe en Estados Unidos hace muchísimos años, hace más de 30, si no 35 años, pero realmente se volvió mucho más fuerte después de los ataques al 11 de septiembre de los Twin Towers en Nueva York. ¿Por qué? Porque durante esos ataques se descubrió de que habían los bancos sido utilizados como un instrumento para lavar dinero y que existieron una serie de alertas que debieron ser reportadas por los bancos y en ese momento no se reportaron. Entonces, desde ese momento en adelante, los reguladores empezaron a realmente enfocarse en darle ciertas multas a los bancos que no reportaran transacciones que se consideran un poco sospechosas, ¿ok?
Y me gusta siempre parar en la parte sospechosa y no le voy a hacer share para que me vean la cara porque creo que uno se cansa de mirar una diapositiva. Entonces, siempre me gusta aclarar lo siguiente. Los bancos no somos parte de la policía, ni del FBI, ni ningún tipo de organización federal, pero los reguladores siempre están monitoreando las transacciones que pasan por los bancos y ellos tienen el derecho de pedirnos a nosotros de que si nosotros vimos una transacción que es sospechosa, y de nuevo, nosotros no estamos a determinar si la transacción es buena o mala, solamente que es sospechosa, tenemos que probarle a los reguladores de que nosotros hicimos algún tipo de investigación para aclarar, ¿verdad? ¿Por qué se dio esa transacción? Entonces le voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que alguien abre una cuenta y dicen que usted, cliente Pepito Pérez, es médico, ¿ok? Entonces que la cuenta se va a abrir con el propósito de recibir honorarios y para pagar gastos de un apartamento en Estados Unidos. Y decimos en la cuenta que se abre que esta persona tiene más o menos en patrimonio 1 millón de dólares y gana 50.000 dólares al mes. Y de un momento a otro, este cliente que solamente gana 50.000 al mes y tiene un patrimonio de 1 millón de dólares, recibe una transferencia de 10 millones de dólares. Obviamente, eso es una transacción sospechosa porque al abrir la cuenta no se obtuvo la información. Ahora, eso no quiere decir que el banco vaya a cerrar la cuenta, ¿verdad? Siempre pueden haber malentendidos. Lo importante es tener la conversación con el banquero. Puede ser una herencia, pero todo tiene que tener lógica y claridad, ¿ok? Siempre decimos que 2 por 2 son 4. Importantísimo siempre tener una comunicación abierta con el banquero, ¿verdad? Para entender, pero siempre que ustedes entiendan de dónde viene la pregunta. La pregunta viene de la transacción. Hay que aclarar la transacción, hay que tener documentación. Siempre y cuando haya documentación y una explicación lógica, pues no existe ningún tipo de problema. Ahora, la mayoría de los problemas se pueden evitar a la hora de abrir la cuenta. Nosotros, Kimberly y yo, hablamos mucho con abogados en este ámbito y siempre nos reímos porque los contadores y los abogados siempre nos dicen de forma muy orgullosa todo el esfuerzo que ellos ponen para ayudar a un cliente a crear una estrategia para diversificar y proteger patrimonio. Y les dan unas explicaciones espectaculares. Y cuando llegan a nosotros, que nosotros le preguntamos, nos dan las respuestas más básicas que pueden existir sobre la Tierra. Entonces es muy importante también crear esas relaciones, ¿verdad? Para poder explicar y entender de que la explicación tiene lógica al punto de vista americano. Los reguladores son americanos. Los reguladores, señores, lamento romperles el corazón, pero muchos de ellos no saben dónde existe la hermosa Colombia. Entonces, al no entender todo lo que es la parte cultural, y en eso es algo que a mí me gusta muchísimo trabajar con Kimberly cuando abrimos las cuentas de Colombia, porque ella puede ilustrar con mucha pasión y mucha veracidad cómo funciona un negocio que se crea en Colombia y pues pasa a ser internacionalizado. Nosotros podemos justificar los cambios de valores, lo que puede causar ciertos cambios en la cotización de un producto, la logística, ¿verdad? Porque no solamente entiende la cultura, sino la cultura de negocios y también lo que son los obstáculos que pueden existir en un país latinoamericano. Entonces, es importante. Yo siempre le digo a la gente de que no sospeche de un banquero que le pregunte mucho. Sospeche del banquero que no le pregunta suficiente. El banquero tiene que tener mucha curiosidad. Yo siempre comparto con los clientes de que si yo fuera tan creativa como los clientes de nosotros que tienen negocios tan impresionantes, pues no trabajaría en la banca y a lo mejor estaría en la posición de ustedes. Entonces, tengo que preguntar con curiosidad, tengo que preguntar con pasión. Y siempre le decimos al cliente de que eso es una señal de que usted tiene un banquero que realmente está dispuesto a ayudarlo, a defenderlo y a representarlo dentro de la banca. Y eso es sumamente importante en el contexto de estas regulaciones, ¿ok? Es muy importante que usted tome muy en serio si reciben preguntas, ¿verdad? Normalmente todos los bancos se rigen por calendarios regulatorios. Los reguladores nos exigen a nosotros de que si se recibe una transacción sospechosa, pues que nosotros hagamos la pregunta y obtengamos la información para mitigar ese riesgo dentro de un cierto número de días, ¿no?
Entonces, si nosotros no lo obtenemos dentro de ese número de días, pues eso tiene que ser escalado a investigación. Entonces, si usted ve un correo de su banquero, responda. Muchas cuentas se cierran en la banca porque el cliente nunca responde. También la realidad es que hay muchos banqueros que no preguntan, porque no les gusta preguntar, porque tienen miedo a ofender. Entonces es importante crear esa relación muy familiar y darse cuenta que el banquero es parte de su equipo estratégico y que si le hace una pregunta siempre es con su mejor interés en mente. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. Otra cosa que es muy importante es hablar con el banquero anticipadamente. Si usted va a recibir una herencia, si su compañía recibió un contrato grande. Recientemente un cliente de nosotros obtuvo un contrato con Costco, por ejemplo, y pasaron de cotizar $200,000 al año a van a subir a $10 millones al año y las transacciones van a aumentar. El cliente inmediatamente vino, nos informó, nosotros pudimos documentar, ya el cliente no va a tener ningún tipo de preguntas. Entonces es muy importante que así como usted viene a Estados Unidos y visita a su contador y su abogado y todo el mundo, que siempre incluya al banquero en su equipo de colegas estratégicos. Kimberly, se me olvidó algo porque creo que esa parte es súper importante. No, perfecto. Ahí está todo. El tema de la comunicación, como lo dice Daniela, es muy importante. Digamos, no todos los banqueros ni en todos los bancos funciona la relación de la misma manera, eso es claro. Hay muchos banqueros que no están muy familiarizados y entonces prefieren no hacer las preguntas porque de verdad en momentos son preguntas incómodas, pero ya dependiendo de la relación que se haya construido, de la confianza y que previamente le hayamos informado al cliente que este tipo de preguntas se pueden generar y que son para poder nosotros mantener actualizado el perfil transaccional, porque es que hay compañías que cuando inician con nosotros, inician con algo muy mínimo, tal vez ni siquiera tienen todavía clientes, están en la etapa de buscar clientes porque se están internacionalizando, están llegando de Colombia con su producto, se están haciendo conocer en el mercado americano. Entonces, claramente esas transacciones de ese momento son mínimas y ellos van creciendo y con el tiempo lo que hay que hacer es hacer el reprofile o reperfilar de nuevo la cuenta porque ya el perfil transaccional claramente ha cambiado, las ventas han aumentado, las entradas y las salidas de dinero también porque ya tienen más proveedores. Entonces, todo, si ustedes ven, todo termina en lo mismo, comunicación. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a elegir un aliado financiero, tengan la capacidad de identificar que va a ser un banco que efectivamente les puede brindar esta comunicación personal. O sea, que ustedes puedan tener acceso a una persona que esperamos entienda el negocio de ustedes, porque es muy importante que entiendan la situación y cómo ha ido avanzando y que ustedes puedan mantener una comunicación y mantener el perfil de la compañía y de ustedes como socios actualizado y así eventualmente las preguntas van a ir disminuyendo. No significa que no vayan a haber preguntas porque si hay nuevos cambios, pues surgirán preguntas a raíz de esos nuevos cambios. Pero, por ejemplo, del perfil transaccional y ese tipo de cosas, se pueden mitigar las preguntas si ustedes hacen la actualización con su banquero. Y una cosa que es súper importante que explicar también, ¿no? Es que si al hablar de forma proactiva, el banquero le puede sugerir qué documentación tener a mano para poder mitigar ese riesgo. De manera de que al venir las preguntas, pues ustedes tengan a mano los documentos que necesitan. Algo que es súper, súper importante. Y yo no podría decirles a ustedes el número de veces que yo he dado este seminario y al final alguien viene y me da un abrazo y me dice, gracias por aclarar esto, porque yo tengo años sintiéndome como como si yo fuera un delincuente. Delincuente. Las cuentas no se cierran porque el banco piensa que usted es malo. La cuenta se cierra si hay demasiadas transacciones sospechosas y usted empieza a convertirse en un costo o un riesgo para el banco. ¿Por qué? Porque hay que estar documentando transacción tras transacción. Entonces, llega un punto en que como no hay esa conversación proactiva, pues al cliente le llega un cheque en el correo, el cliente dice, Dios mío, yo no soy ningún delincuente porque me maltrataron. Y no es eso, es un costo para el banco. Entonces, es importante que entiendan eso. Hay un costo muy alto
para la banca en este momento tener clientes internacionales, porque las expectativas regulatorias de lo que nosotros tenemos que hacer son muy altas. Y por eso es que es importante que el cliente se eduque y comunique para que sea algo beneficioso de ambas partes. ¿Ok? Vuelvo al screen. Ok, vamos a hablar un poquitico acerca del FDIC. Muy importante y una razón por la que le estamos dando esta información es porque estamos viendo que hay un gran número de bancos tipo fintech que están apareciendo en todos lados. Y por alguna razón, el segmento que se está beneficiando, pues, es el cliente internacional. Pero lo que no se dan cuenta es que no tienen protección del FDIC. El FDIC es una institución gubernamental que garantiza que los depósitos que estén bajo su nombre hasta un monto específico, y no les quiero dar un monto específico porque eso depende mucho de cuántos firmantes hayan en la cuenta, beneficiarios, o sea, hay muchas cosas que dependen, pues que sus depósitos estén garantizados. Antes, por mucho tiempo, la gente no se preocupaba mucho del FDIC hasta que aproximadamente en el 2008 un banco que se llamaba Washington Mutual cerró sus puertas, un día que muchos banqueros recordarán claramente, y la gente se veía en otra parte del mundo preguntándose cómo iban a poder recuperar sus fondos. Entonces, es muy importante no solamente saber si el banco tiene protección del FDIC, sino también entender si su banco tiene la capitalización suficiente para poder cubrir sus depósitos en el caso de una crisis financiera. Y eso se llama Tier 1 Capital. Y después se los pongo en el chat. Se llama Tier 1 Capital. Y es un porcentaje muy importante que siempre debe mantenerse sobre el 14%. Entonces, muy importante de nuevo educarse, entender de que el banco tenga la protección del FDIC. Hay una calculadora gratis que el banquero puede sentarse con usted para mostrarle si todas sus cuentas están cubiertas. Y esa calculadora en línea le permite meter todas las cuentas que usted tiene, en qué banco, y entonces usted puede asegurarse que todos sus activos estén protegidos. Cosas que son muy importantes, ¿ok? Si usted va a abrir una empresa en Estados Unidos, es muy importante tomar factores que le permitan a usted operar su cuenta, ¿ok? Yo siempre digo que si usted no vive en Estados Unidos, usted tiene que asegurarse de que aún estando en Colombia o muchos empresarios que le damos servicio a nosotros, yo siempre digo que amanecen en Colombia y duermen en Madrid y se toman el almuerzo en Francia, ¿verdad? Son gente muy globales. Entonces, es muy importante saber que más allá de su banquero, que hay un apoyo en su lenguaje en los diferentes canales de servicio al cliente. De que si su banquero se enferma o si se va de vacaciones o está en una reunión, que usted tiene una unidad de apoyo. Es muy importante lo que hablamos anteriormente. El banquero tiene que entender la estructura internacional. ¿Cuál es la mejor manera de saber eso? Que le pregunten. Banquero que no pregunte, sospeche, porque el banquero tiene que tener curiosidad en entender su negocio y el porqué de su estructura. Las capacidades digitales son súper importantes. Por cuestiones de fraude, hay muchos bancos que no le ofrecen la posibilidad de hacer transferencias internacionales. Algunos les dan tokens para hacer transferencias físicos, pero si se les rompe no se lo mandan. Otros no le restituyen la tarjeta de débito fuera de los Estados Unidos. Otros no le mandan códigos de verificación a la hora de hacer una transferencia al celular. De nuevo, es muy importante que usted le diga al banquero que usted va a operar desde otro país y hacerle una serie de preguntas para usted asegurarse de que su transacción nunca van a dejar de ocurrir en un momento de necesidad. Hace 2 años aproximadamente tenía un cliente que vino a mí desesperado porque tenía una cuenta en otro banco y le congelaron por cuestión de fraude $500,000
y no le iban a descongelar el dinero al menos de que él se presentara en persona. El cliente estaba en China y no podía llegar a tiempo para poder resolver el problema y enviar un pago a un proveedor importante que si él no pagaba, pues perdía la exclusividad con ese suplidor. Eso pasa más comúnmente de lo que ustedes se imaginan. El recuerdo que yo tengo de hace 2 años, porque ya yo no hablo con clientes diariamente, pero sé que mis banqueros lo ven y lo sufren. A diario. Siempre, y algo que se aprendió muchísimo durante la época del COVID, es que la sobre automatización de los bancos pues puede tener un impacto negativo. Entonces tiene que haber flexibilidad de servicio, tiene que haber la parte de tecnología y tiene que también haber la parte personalizada. No puede ser de un solo camino. Lo barato siempre sale caro. Muchas veces a nosotros los clientes nos dicen, nos pelean por $5. No, porque tal banco me cobra 10 o porque tal no. Cuando se trata de servicio, lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque si usted tiene limitaciones de servicio y no puede ser ayudado en un momento de crisis, montarse en un avión a último minuto puede costarle miles de dólares para resolver un problema. Entonces, tomen eso mucho en cuenta. Muy importante que el banco entienda su negocio y también su país para que puedan ser de nuevo un buen representante de ustedes en este proceso de expandirse. Vamos a hablar acerca de cuáles son las buenas prácticas bancarias para empresas internacionales y le voy a pedir a Kimberly que utilice esta dispositiva para hablar un poquitico acerca de cómo se compara la banca en Estados Unidos a la banca en Colombia y cuáles son algunas de las cosas específicas que ustedes deben tener en cuenta. Ok, claro que sí. Bueno, claramente, como les comenté al principio, conozco de primera mano cómo funciona la banca colombiana y entiendo que cuando hay esa transición entre abrir una cuenta en un banco americano, entiendo que haya muchas inquietudes y muchas dudas del por qué yo manejo de cierta manera mi banca en Colombia y no pasa nada y está todo en orden y cuando vengo a Estados Unidos el mismo manejo parece que ya no funciona tan bien. Entonces, hay varias diferencias, digamos que vamos a conversar acerca de las más representativas o la que los clientes más me preguntan. Por ejemplo, en la banca colombiana es usual que los clientes puedan mezclar sus dineros, mezclar operaciones. Entonces, en la banca colombiana, yo recuerdo, yo lo hice, tenía mi cuenta de nómina y si en algún momento, no sé, mi primo necesitaba que le prestara la cuenta, también le recibía la plata de algún negocio allí. Si vendía mi casa, también esa era la cuenta que podía darle al vendedor, al comprador, o sea, todo lo podíamos manejar en la misma cuenta, mezclar negocios, mezclar personales, mezclar terceros, incluso la mamá, la tía, el abuelo, y del banco a mí nunca me dijeron nada ni lo mostraron como algo eh, sospechoso, digamos. En Estados Unidos eso no está permitido. No se permite mezclar de manera recurrente fondos personales con fondos de negocio. No es algo que sea ilícito, pero no está bien visto. Y cuando el cliente, aun cuando el banquero le ha informado, porque también es claro que hay banqueros que no informan previamente a sus clientes, no los educan y obviamente la persona viene con su mentalidad de cómo funciona su banca en su país de origen y no sabe que acá en Estados Unidos no es la manera correcta de hacerlo. Entonces, acá en Estados Unidos, cada cuenta tiene un propósito y cuando hacemos la apertura de la cuenta y se explica cuál es el propósito, ese es el único que se puede permitir. Entonces, en las cuentas personales no hay ningún problema de hacer transacciones siempre y cuando todas sean personales, es decir, del mismo titular, de mi cuenta en Colombia, en Bancolombia, Venda Vivienda, en Banco Bogotá o con el banco que funcione en mi país, Colombia, puedo hacer transferencias a mi cuenta personal en Estados Unidos o a mi cuenta personal en Europa. No hay ningún problema siempre y cuando sea mi cuenta personal. Ese es el concepto de las cuentas personales aquí. Cuando ya empezamos a involucrar terceros, ya sean individuos, personas naturales o compañías,
ya el banco va a empezar a hacer preguntas y muy seguramente su banquero le va a decir, eso no es correcto, no lo vuelvas a hacer. En el caso de nosotros somos muy flexibles y entendemos que los clientes pueden tener alguna situación puntual y siempre y cuando se pueda documentar y explicar, no va a pasar nada. Pero hay otros bancos donde de pronto la comunicación no es tan efectiva, no preguntan y simplemente puede ser una situación que conlleve a cerrar la cuenta. El hecho que la persona esté generando transacciones con terceros, ya sean empresas o individuos. Eso en cuanto al uso de la cuenta. También puede ser el uso de efectivo. Por ejemplo, tengo clientes que dicen, voy para Miami y llevo $10,000 en efectivo, que es lo que me permiten pasar, y quieren hacer el depósito en el banco americano en efectivo. Ok, aquí en Estados Unidos, a diferencia que en Colombia, que nosotros podemos hacer transacciones en efectivo y es algo bastante normal, recurrente y tradicional en los bancos, aquí en Estados Unidos eso casi no se ve. La mayoría de las transferencias o transacciones se hacen en línea. Entonces, cuando hay ese tipo de movimientos o depósitos de 5,000, de 10,000, de cualquier monto, aunque se pueden aceptar, claramente tienen que estar bien documentados y hay que explicar muy bien el por qué el cliente está haciendo depósitos en efectivo y no hizo una transferencia desde su banco en Colombia a su cuenta en Estados Unidos. Entonces, todo esto, digamos que choca un poco cuando la persona tiene esa primera barrera o esa primera pregunta de por qué está haciendo este tipo de transacciones en efectivo, que son usuales en nuestros países, pero aquí no. Lo otro que podríamos hablar hoy es el cambio del uso de la cuenta. En la banca en Colombia, el cliente puede cambiar gradualmente el uso de su cuenta sin generarle ningún impacto inmediato. Es decir, el cliente puede pasar de tener su cuenta personal que era de nómina a eventualmente ser un emprendedor y empezar a vender, no sé, joyería, pastelería y de repente en el transcurso del tiempo, gradualmente, ese uso de cuenta que era para nómina se fue convirtiendo en el uso de cuenta para recibir los pagos de los productos que ahora este emprendedor vende. En la banca estadounidense, el cliente no puede cambiar de forma radical el origen de las transacciones o el propósito de esa cuenta, sin dar un contexto o una explicación. Entonces, si hay un cambio de la actividad económica, si la compañía ya creció, lo que hablábamos anteriormente, si hay nuevos socios, todo debe estar, debe estar documentado y debe ser informado, ojalá de manera eh, proactiva y no cuando ya las cosas estén sucediendo. Otro punto diferente que veo que se maneja diferente en Colombia a lo que estamos manejando acá en Estados Unidos puede ser el rol de cliente en la relación bancaria. Es decir, el banco en Colombia suele guiar el proceso del cliente, irlo como ubicando paso a paso y el cliente responde cuando el banco le pide alguna información. En la banca de Estados Unidos se asume que el cliente es un actor activo sobre el cumplimiento y el manejo de su cuenta. Esto significa que en la banca de Estados Unidos el cliente debe planificar mucho más, el cliente debe manejar la información de manera proactiva, de él formar parte, digamos, responsable del manejo de su cuenta. Entonces, esas cosas son muy diferentes porque en Colombia, hasta que el banco no le pide alguna información al cliente, el cliente no la da. Acá lo que esperamos es que de manera proactiva cualquier cambio en la cuenta, cualquier cambio en el perfil transaccional o cualquier cambio en la sociedad de si estamos hablando de cuentas de compañía, sea notificado de manera preventiva antes de que el banco tenga que pedir alguna información. Estos son como los puntos más representativos que generan variaciones entre lo que yo viví de la banca colombiana y lo que actualmente funciona para la banca americana. Excelente explicación, Kimberly. Un puntico que quiero aprovechar y también mencionarles es que en Estados Unidos la gente no se presta dinero.
sin documentación. Una de las cosas más comunes que vemos es que la gente hace préstamos informales. En Estados Unidos la gente no se presta dinero de forma informal. Siempre tienen que tener documentación. Vemos muchísimo que de una entidad un papá le presta al hijo y no hay explicación y no hay documentación. Todo intercambio de divisas en Estados Unidos tiene que ser justificado de forma comercial. Inclusive, entre familiares, y esto es algo que ustedes deben consultar con un contador, entre familiares, tú no te puedes dar un préstamo sobre una propiedad sin poder asignar un mínimo de una tasa de interés, ¿ok? Entonces, todo eso tiene que ser consultado antes de hacerlo, ¿ok? Tomen eso en cuenta. Entonces, vuelvo a compartir. Vamos a hablar acerca de otro aspecto para el que es muy, muy importante trabajar de forma proactiva, que son los créditos comerciales, ¿ok? Muchísimas empresas vienen a nosotros y nos hablan acerca de cuáles pueden ser los pasos para poder expandir su negocio. Cuando una entidad es creada en Estados Unidos, o sea, decir, día número uno, no hay muchas opciones de préstamo, pero al segundo año de estar operativo, pues sí pueden optar para ciertas cosas, pero no deben esperar ese segundo año para tener la conversación, porque de nuevo, ¿qué debe tener usted para poder optar para estos préstamos? Es importante que usted tenga esa conversación con su contador todos los años cuando va a hacer sus impuestos. Usted tiene que saber cuál es el tipo de actividad que usted quiere mostrar en sus impuestos para poder optar para líneas de crédito. Por ejemplo, existen líneas de crédito para importación, existen líneas de crédito para poder cobrar ciertas relaciones con sus suplidores y sus proveedores. También préstamos para capital de trabajo, hay préstamos para expansión de negocios. Una de las cosas que sí tienden, se pueden hacer ciertas cosas con el cliente internacional es para el financiamiento para bienes raíces. En varias ocasiones hemos ayudado a clientes a comprar almacenes que tienen ya dentro del almacén otra persona que les paga renta, entonces se puede utilizar esas ganancias para justificar el préstamo. Entonces, en la parte de bienes raíces, antes de comprar o inclusive trabajar con un agente de bienes raíces, es importante que hable con el banco y diga, oye, yo como cliente internacional, ¿qué tipo de préstamos puedo obtener para comprar una propiedad? ¿Por qué? Porque si usted tiene la información de lo que sí podría obtener, pues puede proteger un poquitico de su capital. Es importante en Estados Unidos tener buen crédito, pero también es importante ser un cliente que tiene depósitos en el banco. Los depósitos, la cantidad de dinero que usted tiene en el banco, pues le da un valor añadido del tipo de cliente que usted es para el banco. Cosas que vamos a ver, el historial de la empresa. Es mucho más fácil darle un préstamo a una empresa que tiene 2 años formada en Estados Unidos si esa empresa, por ejemplo, viene de una empresa en Colombia, si hay un historial, si la profesión del cliente que está optando tiene experiencia, ¿verdad? Podemos justificar, hay una lógica, hay un cierto de un poco de experiencia en el área. Vamos a mirar también estados financieros. Importantísimo, el contador que utilizan. Miami es una ciudad grande, pero un pueblo chiquito. Aquí se conoce todo el mundo. Seleccionar buenos abogados, buenos contadores con reputación, esta es otra parte donde realmente lo barato sale caro. Mirar bien su flujo de caja, ¿verdad? Clarificar que no estén gastando innecesariamente. A veces hemos visto situaciones en las que, por ejemplo, los clientes para poder obtener ciertos beneficios de impuestos, ponen todos los carros de la casa a ser pagados por la empresa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la empresa no demuestra flujo de caja. Eso es muy común con dueños de negocio. Entonces, de nuevo, muy importante. Nosotros tenemos clientes que antes de ellos formalmente presentar sus impuestos al IRS, vienen a mostrárselo al banquero comercial y dicen, oye, mira, este es mi primer año, esto es lo que pienso cotizar, esto es lo que mi contador me está mostrando, cómo me puede beneficiar, cómo me puede esto dañar. Porque de nuevo, hay dos partes. Una parte es crear eficiencias de impuestos y otra parte es mostrar el flujo de caja
necesario para el banco. Son dos aspectos diferentes. El contador se especializa en su parte y siempre son una pieza importante en su planificación, pero el contador solamente lo puede ayudar si usted tiene la información de lo que quiere obtener. Muy importante tener garantías personales. Una cosa que pasa mucho con el cliente internacional es que tienden a tener como muchas cuentas chiquitas o medianas en diferentes bancos porque de nuevo se quieren proteger de la eventualidad que le cierren una cuenta. Si usted hace las cosas como nosotros se lo hemos dicho el día de hoy, nadie le va a cerrar una cuenta. Tener una cuentica aquí, una cuentica allá, otra cuentica allá, levanta sospechas y como que baja su valor para el banco. ¿Por qué? Porque usted no tiene todo centralizado en un solo lugar. Pero de nuevo, muy importante, si esto es algo que está en mente, en el momento que usted va a abrir su cuenta bancaria, pregunte qué tipos de préstamos ustedes ofrecen, en qué se especializan, tienen liquidez, cómo me podrían ayudar en el futuro. Porque si ya después de los dos años están establecidos, ir a tocar de puerta en puerta a pedir ayuda, pues es como empezar de cero de nuevo. Entonces siempre es importante saber y organizar todos los sueños a futuro. Esto ya lo cubrimos bastante bien. Una cosa aquí de este punto número 3, que es qué no esperar del sistema bancario de Estados Unidos. Uno de los comentarios más comunes que escuchamos del cliente es, ay, pero es que la banca americana a mí no me entiende. Efectivamente, la banca americana no entiende. Siempre hay que poder traducir su economía de escala, su país, su política y todo lo que está sucediendo a su alrededor para poder justificar y de una u otra manera traducir a la cultura bancaria estadounidense. Para ya los mensajes claves que queremos compartir con ustedes hoy es que la banca es un aliado estratégico, no solamente un vehículo de servicio. En Estados Unidos, un banquero puede hacer una gran diferencia. Prepararse y seleccionar le va a evitar riesgos y muchos costos a largo plazo. Entender el sistema acelera el crecimiento, lo que hablábamos de los préstamos comerciales. Es importante tener toda la información en la mesa de forma proactiva. Y lo último, no todos los bancos son iguales. Igual que no todas las ciudades son iguales. No es lo mismo ir a Orlando que ir a Miami, no es lo mismo que ir a Ocala, no es lo mismo ir a Jacksonville o Nueva York. Cada banco tiene su sabor, cada uno tiene su propósito. Los que son buenos para unas cosas a veces no son buenas para otras cosas. Entonces es muy importante que usted le presente toda su situación al banquero y diga, oye, tú me vas a poder apoyar a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. ¿Qué es lo que tú me ofreces? Dame algunos ejemplos. Y usted al escuchar al banquero y hacerle algunas preguntas, va a saber si es la relación indicada para usted. Compare servicios, haga muchas preguntas y los dejo de nuevo con lo último que les dije ya y les he repetido varias veces. Si un banquero no le pregunta, sospeche. Los banqueros nos encanta el dinero. Si usted le muestra a un banquero un cheque grande, el banquero quiere abrir esa cuenta a todo costo. Pero si el banquero no documenta y no pregunta, siempre tiene el riesgo de que le cierren su cuenta a futuro. Y eso es igual en todos los bancos porque es un aspecto regulatorio. No les digo eso para asustarlos, sino porque me parece que es una Esto cosa como muy no te básica gusta y más. quiero que lo vean de esa manera. Es muy importante que ustedes se sientan representados. Kimberly, no sé si quieres compartir algo más antes de abrir a cualquier pregunta y sí les voy a compartir. Después que respondamos las preguntas, les doy el QR code para que puedan tomar la información de contacto de nosotros si tienen informaciones más específicas. Yo creo, Dani, que ahí ya está todo cubierto para dejar un poco de tiempo para las preguntas que he visto que durante la presentación han escrito algunas preguntas, entonces respondamos las preguntas para que no se queden ahí como pendientes. Me parece buenísimo. Listo, perfecto. Esto no es tanto una pregunta y Claudia Raquel dice, yo fui banquera durante varios años en Colombia y ahora ayudo empresas en el proceso de internacionalización y efectivamente en la calidad de las preguntas y en el relacionamiento banco-cliente se logran relaciones a largo plazo. También lo importante que es tener el banco como estratega. Gracias. Sí, Gracias, Claudia, absolutamente. por apoyar eso. Es la gran realidad y tiene mucho valor. Yo tengo muchísimos años en la banca
y desafortunadamente por lo que ha sido, lo que es la presión de tener ganancias, muchos bancos han tenido que bajar el nivel de banqueros que contratan. Entonces es importante, yo siempre le digo a mis familiares que al banquero se le entrevista como si fuera para una entrevista de trabajo. ¿Cuánta experiencia tienes tú? ¿Cuántos años? ¿De dónde vienes? Cuéntame. Porque al final del día esa es la persona que va a proteger sus intereses a futuro dentro del banco. Muchas gracias. Ahora, Víctor pregunta, ¿cómo aplican estas regulaciones para el retorno de patrimonio o capital a Estados Unidos de un inversor extranjero en Colombia si su oficina principal está en Florida? Kimberly, no sé si quieres responder esa pregunta o quieres que la responda yo. No le entendí muy bien la pregunta. Creo que a lo que se refiere es que tienen un capital en Colombia y lo están trayendo a la Florida, donde queda la compañía principal. No sé si es eso, pero la pregunta es, no sé si se puede hacer, sí se puede hacer. Se puede manejar como un capital de inversión, no tendría ningún problema, siempre y cuando todo esté, digamos, bien documentado y podamos tener la información tanto de la compañía que está originando la transacción como la compañía que la está recibiendo y que podamos efectivamente vincular ambas compañías en temas de relación, que se relacionan la una con la otra y que al final, si bien no son los mismos socios los colombianos y los de la compañía americana, por lo menos que haya algún porcentaje de socios que se comparta para ambas compañías. Sí, siempre, cada caso es diferente, siempre hable con el bancario del caso muy específico, pero lo que dice Kimberly es correcto. Tiene que haber documentación, lógica y relación. Si podemos lograr esas tres cosas, nunca hay un problema, por eso siempre es bueno hablarlo con anterioridad. Ok, Víctor contestó y dijo sería como retorno de inversión extranjera. Ok, pero ya la parte que Víctor está preguntando ya tiene un contexto más de tributario. Me imagino que eso es a lo que él quiere llegar. Ya ahí tendría que ser asesorado por un tributarista para ver la parte de cómo afectaría eso en términos impositivos. Pero en términos transaccionales o de los servicios que el banco le puede prestar, no tendría ningún inconveniente. Muchas gracias. Enrique Benz pregunta a qué emails las podemos contactar. Ahí veo que Daniela está compartiendo pantalla con los códigos QR de la información Ahí de contacto. Correcto, ahí dentro de los códigos QR van a encontrar los correos electrónicos de las dos. Perfecto. La siguiente pregunta es, si no tengo visa americana o no la he renovado, ¿no me abren cuenta en Estados Unidos? Ajá. Esa es bastante particular, es muy frecuente que hagan esa pregunta y la respuesta es sí y no. Todo va a depender de con qué banco va a vincularse. Si es un banco que no le puede prestar servicios de manera remota y efectivamente tiene que, como exigencia, estar aquí físicamente, claramente va a necesitar visa para poder estar acá y hacer todo el proceso en persona. Entonces, para ese tipo de bancos que no tienen los procesos diseñados para atender clientes internacionales, sí va a requerir visa. Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros que tenemos el departamento de banca global y todos nuestros procesos han sido creados pensando en atender a esos clientes que no viven en Estados Unidos, claramente el no tener visa no va a ser un inconveniente para poder abrir la cuenta. La siguiente pregunta es, si envío mis ahorros a un banco en Estados Unidos, ¿debo pagar impuestos por tenerlos allá? No. Los impuestos ya fueron pagados en la ciudad, en el país de origen, es decir, esos fondos antes de entrar al banco local, Bancolombia, Banco Bogotá, la vivienda, ya tuvieron que haber pagado los impuestos en el país donde fueron originados. Ya cuando se envían a Estados Unidos, no son sujetos a tributar. Se abre la cuenta con esos fondos y los fondos están allí sin estar obligados a pagar impuestos.
El cliente, si abre una cuenta que gana intereses, debe firmar cada 2 años un formulario que se llama W8, que certifica que usted es una persona extranjera y paga impuestos en otro país, por lo cual usted no debe, no tiene por qué pagar. Lo que sucede en algunas ocasiones es que los clientes no firman el formulario y entonces por la duda el banco retiene una porción de los intereses en caso de que el sistema tributario de Estados Unidos pues exija los fondos. Pero siempre y cuando firme su W8, que debe ser enviada por su banquero cada 2 años, nunca va a tener ningún problema. Y de nuevo, eso solamente aplica a cuentas que le generen intereses. Correcto, si es una cuenta de cheques, como nosotros lo conocemos en Colombia, la cuenta corriente que no genera ningún tipo de interés, no, nunca va a tener ningún problema porque no genera rendimientos. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta dice, para abrir una cuenta en Estados Unidos me piden muchísimos documentos que además debo traducir al inglés y autenticar en notaría. No, nuestros procesos han sido creados para simplificar la vinculación de los clientes que no residen en Estados Unidos. Nosotros aceptamos documentación en inglés, en español, no exigimos que sea traducida. La documentación realmente no es mucha, teniendo en cuenta que conozco qué documentación requieren los bancos en Colombia para abrir una cuenta bancaria. Podría decir que son casi que los mismos documentos que vamos a pedir aquí, incluso menos y no tienen que ser notarizados ni traducidos. Perfecto, gracias. No sé si de pronto alguien más tenga alguna duda para hacer en el chat. Bueno, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Ana María Zuluaga y el nombre de la Cámara, nuevamente les doy muchas gracias a nuestros speakers del día de hoy, a Daniela y a Kimberly, por esta información compartida tan importante y tan valiosa. No duden en contactarme a mí si quieren alguna información sobre ella o a Carolina o directamente como lo puso Daniela, en el QR code está toda la información de ellas. Gracias, como siempre, a nuestros miembros trustees de la Cámara. Gracias a todos por conectarse, por la participación. Gracias también a nuestro equipo de la Cámara, Carolina y a Valentina, que hacen que todo esto funcione. Eh, y bueno, solo quiero hacer un último comentario. Como ya saben, este año es un año muy importante para la Cámara. Este año la Cámara cumple 50 años. Somos la Cámara más antigua del sur de la Florida, la Cámara binacional más antigua. Y tenemos grandes eventos programados. Tenemos nuestra gala, que no se la vayan a perder. Es el 29 de agosto en el JW Marriott de Brickell. Tendremos más de 400 empresarios de alto nivel colomboamericanos. Será una noche maravillosa y un evento de alto nivel de networking. Estaremos también participando en el America's Food and Beverage Show del 2026 en septiembre de este año, en un pabellón con 22 empresarios de la industria de alimentos y bebidas que quieran empezar procesos de internacionalización y quieran empezar a vender sus productos al mundo entero. Esta es una feria muy importante, es una feria B2B, es una de las más importantes de la industria aquí en Estados Unidos y con más de 900 expositores, van a estar más de 40 países, así que si algunos de los que nos acompañan hoy tienen en mente proceso de internacionalización y han pensado exportar algún día, tal vez este año es el año, pero primero a contactar a las niñas de hoy, a las banqueras, para que los guíen correctamente. Si están algunos de ustedes interesados en esta información, no duden en contactarnos en cualquier momento. Estamos disponibles para ustedes. Pueden visitar también nuestra página web. Allí encontrarán pues, toda la información. Y nuevamente, pues agradecemos por acompañarnos en estos espacios que hacemos con el propósito de conectar a nuestra comunidad empresarial, a brindar herramientas
conocimiento, información estratégica que contribuyan al crecimiento de ustedes, empresarios. Nuestros webinars y nuestros eventos presenciales están diseñados para educar, para orientar, para generar oportunidades de aprendizaje, colaboración y networking con temas de gran valor como que hemos tenido hoy en la charla con Kimberly, con nuestras amigas de nuestros miembros de CICOS. Esperamos que esta charla pues haya sido de gran utilidad y los invitamos a estar muy atentos a nuestros próximos eventos. Será un gusto volver a verlos muy pronto en las siguientes actividades de la Cámara. Gracias nuevamente a todos y cualquier pregunta, nos vamos a quedar aquí un ratico en el chat y estamos para servirlos a todos. Muchas gracias y feliz noche. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias.